el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a iniciar nuestro servicio de adoración al Señor en esta mañana y vamos a escuchar el llamado que el Señor nos hace para adorarle. Y vamos a leer en Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es la palabra de nuestro Señor que nos invita a este momento de adoración y alabanza. Vamos a entonar el Salmo número 8. Salmo número 8. La primera versión, ¿no? Segunda. Oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Jehová es mi fortaleza y mi cántico de salvación. Jehová es mi fortaleza y mi cántico de salvación. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Jehová es mi fortaleza y mi cántico de salvación. Jehová es mi fortaleza y mi cántico de salvación. Cuando veo de los cielos la luz y las estrellas, me pregunto qué es el hombre. Cuando veo yo los cielos, la luz y las estrellas, me pregunto qué es el hombre. Jehová es mi fortaleza y mi cántico de salvación. Jehová es mi fortaleza y mi cántico de salvación. Y mi cántico de salvación. Y mi cántico de salvación. En ese mismo espíritu de adoración vamos a leer la ley de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, y vamos a leer los primeros 17 versículos. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la ley de Dios, y cuando leemos esta parte de la Escritura y confrontamos con nuestras vidas, entendemos que no hemos cumplido en cabalidad lo que Dios quiere que hagamos, y nos confronta realmente para darnos cuenta de nuestros errores, y por eso es necesario que podamos confesar nuestros pecados y pedir a Dios que Él nos perdone y que sea propicio para nuestra vida. Así que vamos a leer la confesión de perdón de los pecados, y vamos a leer Daniel capítulo 9, que es la oración que encontramos allí de Daniel, y que podemos hacerlo nuestra, entendiendo que también nosotros necesitamos del perdón de nuestro Dios. Daniel capítulo 9, vamos a leer versículos 4 al 10. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de pecado, de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los han echado a causa de sus rebeliones con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdón, aunque contra Él nos hemos rebelado, y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de tus siervos los profetas. Amén. Vamos a orar también nosotros, pidiendo el perdón de nuestros pecados. Oremos. Señor y Dios nuestro, en esta mañana nos acercamos a su presencia con gozo, sabiendo que usted está aquí en medio nuestro, pero también, Señor, con tristeza, porque sabemos que no hemos cumplido con todo lo que usted nos ha encomendado, porque somos débiles y tenemos necesidad de su ayuda en todo momento.
Por eso clamamos a usted que perdone nuestros pecados, que nos limpie de toda maldad y que nos permita entrar en su presencia y disfrutar de este tiempo de comunión con usted. Padre, líbrenos de los malos pensamientos, de las malas obras, de las malas acciones y ayúdenos a obedecerle y a poner en práctica en nuestra vida lo que usted nos enseña a través de su palabra. Señor, nos encomendamos en sus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si hemos confesado nuestros pecados, vamos ahora a escuchar la promesa de perdón que Dios nos hace y vamos a leer en Juan capítulo 3 versículo 16, donde nos dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Qué gran promesa. Pero la condición es que creamos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Con esta hermosa promesa del Señor, de la confesión de nuestros pecados, del perdón de nuestros pecados, vamos a entonar el Salmo número 3. Salmo número 3. Dime, Señor, seré de ti olvidado y para siempre me abandonarás. Oh, mi Señor, de mi alma tribulada, dime hasta cuándo el rostro esconderás. Oh, mi Señor, de mi alma tribulada, dime hasta cuándo el rostro esconderás. Con ansiedad consejos voy juntando, en mi alma llena de amargura y turbado estoy, pues sobre mí hasta cuándo será ensalzado el enemigo cruel. Turbado estoy, pues sobre mí hasta cuándo será ensalzado el enemigo cruel. Mira, mi Dios, mi inmensa pesadumbre, y da mis ojos vista espiritual. No sea que yo, faltándome tu lumbre, duerma en la muerte un sueño eternal. No sea que yo, faltándome tu lumbre, duerma en la muerte un sueño eternal. Va y me alegre mi
gracioso poder decir contra el prevalecí, ya que mis enemigos con osos caído yo, se mofarán de mí, ya que mis enemigos con osos caído yo, se mofarán de mí. Mas en tu auxilio cifro mi esperanza, regocijándome en tu salvación. Te elevaré mi canto de alabanza por tu piedad, amor y protección. Te elevaré mi canto de alabanza por tu piedad, amor y protección. Amén. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios para la lectura y la meditación de su palabra. Oremos. Señor, nuevamente queremos postrarnos delante de usted, queremos acercarnos a su presencia, queremos suplicar la presencia suya en medio nuestro, y en este momento que disponemos leer su palabra y meditar en ella, queremos, Señor, escuchar su voz, escuchar el mensaje que usted tiene para nuestras vidas, y que podamos salir edificados, desafiados, para hacer la voluntad que usted quiere que hagamos. Señor, líbrenos de cualquier pensamiento inoportuno, que nuestra concentración esté en escuchar su palabra. Y despójenos, Señor, de las preocupaciones que podamos tener, para que así, Señor, nos centremos exclusivamente en escuchar su voz. Lo pedimos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les invito, hermanos, a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 20 al 23. Es una sección corta, pero importante para lo que queremos ver en esta mañana. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 20 al 23. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Y ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, y vamos al libro de Hechos en el capítulo 8, y vamos a leer los primeros 25 versículos.
Hechos capítulo 8, versículos 1 al 25. Dice así la escritura. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Muy bien, vamos, hermanos, a mantener nuestras Biblias abiertas y vamos a reflexionar en esta mañana sobre este pasaje que hemos leído. Y yo quisiera meditar bajo una pregunta. Y la pregunta es: ¿o Felipe
o Simón? Y claro, la pregunta ahí no nos dice nada, pero tenemos que pensar en lo que estamos leyendo en este pasaje y al final ver qué es lo que vamos a hacer nosotros. Y un poco la idea, para que ya más o menos tengamos una ideación, es que todo ser humano siempre tiene alguien como ejemplo que quiere seguir, ¿verdad? Muchas veces puede ser bueno o muchas veces puede ser malo, pero siempre hay esa idea, siempre hay alguien a quien uno quiere seguir. Y por eso la pregunta aquí es, o Felipe o Simón, ¿a cuál de los dos líderes? Porque vemos aquí un doble liderazgo, el liderazgo de Felipe y el liderazgo de Simón, pero ambos eran diferentes y bastante diferentes. Entonces quiero pensar justamente de esa idea. Pero en primer lugar quiero que veamos un poquito el contexto donde se desarrolla, o el escenario donde se desarrolla esta historia que tiene un mensaje profundo para el pueblo cristiano. Y si nosotros observamos los primeros versículos que hemos leído, vemos ahí que la situación en la que estaba viviendo el cristianismo en aquella época era una situación muy difícil. Había una tremenda persecución de los cristianos. Una persecución que había llegado al extremo de producir un éxodo de los cristianos, y salieron de Jerusalén huyendo a Samaria, a los pueblos cercanos, porque su vida estaba en peligro. Y miren ustedes lo que observamos ahí, la situación dramática, podríamos decir, en que estaba viviendo la iglesia o los cristianos en aquella época, y lo podemos observar en el versículo 1, 2 y 3. Miren ustedes, dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y la situación era muy difícil. Y habla aquí de Saulo, el perseguidor de la iglesia. Claro, más adelante Saulo va a tener un encuentro personal con Dios y una transformación total. Pero en este momento estamos hablando del Saulo enemigo de Cristo, enemigo de la iglesia, el Saulo el perseguidor. Y miren ustedes, en el versículo 1 dice: Saulo consentía en la muerte. Está hablando de la lapidación de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esteban había sido acusado por defender la palabra de Dios, y lo acusaron de tal manera que le decretaron la pena de muerte por lapidación. Y mientras Esteban estaba siendo, dice, lapidado, es decir, apedreado, la lapidación era matarlo a pedradas, es decir, ni siquiera una muerte rápida. Imagínense cuántas pedradas tenían que caerte para que mueras, ¿no? Entonces la situación era muy difícil, y dice, Saulo estaba ahí como veedor para que se cumpla ese decreto de que Esteban tiene que morir. Él estaba ahí. Incluso en la escritura dice que pusieron la ropa de Esteban a los pies de Saulo. Y sabemos que Saulo, dice, entraba en las casas y perseguía a la iglesia, sacaba niños, mujeres, hombres, y los llevaba y los entregaba para que sean azotados. Entonces la situación era bastante conflictiva. Era una situación de mucho riesgo para los cristianos. Una situación que difícil podemos entender. Nosotros hemos pasado por tiempos muy difíciles en los años 90 con esto del terrorismo, y muchas veces teníamos temor de salir porque la situación era conflictiva, pero no era comparada con lo que estaba sucediendo. Aquí era mucho más fuerte porque todos los cristianos estaban en el ojo
de la persecución de ese tiempo. Ahora, esta persecución va a producir ese escenario, porque Felipe, uno de los diáconos de la iglesia, sale huyendo también. Y hay un detalle interesante, dice, todos salían menos los apóstoles permanecieron allí. Pero la persecución era contra los demás, los seguidores de la iglesia. Y miren ustedes lo que sucede aquí. Dice Felipe, también huye de Jerusalén y él va a Samaria. Podríamos decir que Felipe estaba cumpliendo, o en él se estaba cumpliendo la promesa que el Señor había hecho en la Gran Comisión, cuando le dijo que ellos tienen que salir a todo el mundo, ¿no? Iniciando justamente en Jerusalén y luego empezando a extenderse, ¿no? Como un círculo que va ampliándose. Y Felipe está cumpliendo esa Gran Comisión, y que lo encontramos en el capítulo 1, versículo 8, donde dice, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y también en este mismo versículo, en el versículo 5, dice Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Felipe estaba cumpliendo con eso. Y miren ahí el detalle. Mientras Saulo asolaba la iglesia, dice Felipe estaba en Samaria y predicaba a Cristo. Y esa es la idea fundamental. El líder, aún en las circunstancias difíciles, dice, sigue predicando a Cristo. De tal manera que la gente quedaba sorprendida y quedaba gratamente sorprendida por lo que Felipe estaba explicando. Porque Felipe no estaba hablando de su vida, no estaba hablando de su testimonio. Felipe estaba proclamando a Cristo. Y la gente recibía esa enseñanza con alegría y con gozo. La gente estaba sedienta de la palabra de Dios. Y Felipe está cumpliendo esta misión. Y no es nada extraordinario, como dije al principio. Felipe simplemente estaba predicando a Cristo y la bendición y las buenas nuevas que Cristo había dejado para la iglesia. Y un detalle interesante también, que Felipe no predicaba solamente con su palabra, sino con hechos. Miren ustedes lo que dice ahí en el versículo 6. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. No solamente hablaba del amor de Dios, sino que mostraba el amor de Dios a través de los hechos, porque Felipe estaba siendo instrumento de bendición de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 7, miren ustedes, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Felipe estaba mostrando el amor de Dios con hechos, lo que el Señor Jesús había hecho también. Donde el Señor Jesús estaba, mucha gente lo seguía. Y la misma Biblia dice que muchos lo seguían no porque querían escuchar la palabra, sino por recibir alguna mejoría en su vida. Alimento, sanidad, etc. Y eso es lo que observamos. Y dice Felipe hacía lo mismo, porque había sido lleno del Espíritu Santo. Y Felipe estaba proclamando a Cristo, porque ese era el propósito que él tenía. Entonces, interesante observar este detalle y esa tarea que él estaba haciendo, y que debe ser la tarea de la iglesia hoy en día también. Y que podríamos decir de alguna manera que
en muchas oportunidades esto no se está cumpliendo, porque hay muchos pseudo pastores que usan la iglesia como un medio de, económico, pero no por proclamar a Cristo. Y de allí resulta pues una serie de cosas raras que en las iglesias surgen. Cuando estábamos en el seminario, Pastor Carlos y yo, no sé si se acuerda de Job Arias, ¿no? Y había un gordito, no recuerdo ahorita su nombre, pero él, por ejemplo, vi hace medio año atrás que él era un profeta hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, ¿no? Cómo distorsionan, pero claro, eso es para qué, para llamar, no, miren, acá hay un profeta, entonces la gente va a ir. Los que no están seguros en la escritura van a ir, moda, ¿no? O estas iglesias que encuentran prácticas para atraer a la gente, ¿no? Esta iglesia que está aquí en Alfonso Ugarte, ¿no? Traían la rosa consagrada, la tierra de Jerusalén, el agua de Palestina, la astilla de la cruz de Cristo, es decir, y la gente iba, ¿no? No, esto es maravilloso, y lo llevaban a su casa y pensaban que ya tenían la bendición por ese objeto que estaban llevando, pero no se daban cuenta que era simplemente un negocio. Pero Felipe aquí nos muestra lo contrario. Él está mostrando el evangelio con cosas reales y palpables y simplemente proclamando al líder de la iglesia, que es Cristo. Él estaba hablando de Cristo, estaba enseñando de Cristo y estaba corrigiendo algunos errores que había ahí. Y por eso es que los cristianos en esa época eran perseguidos, porque iba en contra de lo que la gente quería hacer. Y miren cuál era el resultado. Y es interesante observar ahí el resultado de la prédica que está haciendo ahí Felipe. Dice, es impresionante observar cuáles fueron los resultados de esta predicación de Felipe. La misma que podemos ver que produce un doble efecto. Es decir, esa prédica cristocéntrica produce dos efectos. El primero de ellos, miren ustedes, el versículo 12, con los samaritanos. ¿Qué dice ahí en el versículo 12? Por cuanto creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres. Había un avivamiento en Samaria, pero un verdadero avivamiento. Después de escuchar las prédicas de Felipe, lo que él anunciaba, dice, la gente se persuadía, y como resultado de esto se bautizaban, que era una de las señales de la conversión. Y que el Señor Jesús, nuevamente, la gran comisión, le dijo, vayan, enseñen la palabra y bauticen. ¿A quién? A los que se arrepienten. Y aquí el efecto de la prédica de Felipe produjo esa acción. Dice, mucha gente se escuchó la prédica, se convenció de que era real y se bautizaron en señal de conformidad con lo que ellos estaban escuchando. En segundo lugar, versículos 14 al 17, ahí vemos otro de los efectos de la predicación de Felipe. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. El otro efecto es que no solamente quedó en Samaria, llegó hasta Jerusalén, el centro de donde salió el cristianismo. Llegó a Jerusalén, llegó a oídos de los apóstoles, y miren ustedes lo que sucede ahí. La iglesia, dice, envió a Pedro y a Juan para que confirmaban si era cierto o no lo que estaba sucediendo.
Y el detalle interesante está en esta expresión que dice, y cuando los apóstoles llegaron y vieron lo que estaba sucediendo, ellos oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. En otras palabras, confirmaron lo que Felipe estaba haciendo. Es decir, le dieron el respaldo a Felipe y vieron con buenos ojos lo que Felipe estaba haciendo. Y es interesante ese detalle. Es decir, la iglesia tiene que darse a conocer, pero de esa manera, contrastando con la Escritura. A ver, Felipe, ¿qué has predicado? ¿Qué has enseñado? Lo que dice la Escritura. Y el resultado está ahí. Por eso le dije al inicio, Felipe no estaba hablando de su vida, no estaba hablando de su testimonio. Hay muchos púlpitos donde se escucha los testimonios y cuentos y anécdotas, pero no se escucha de Cristo. Pero Felipe no, está predicando la palabra. Los apóstoles confirman eso y respaldan el trabajo que Felipe estaba haciendo. Y miren ustedes lo que dice ahí en el versículo 7. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Los apóstoles simplemente concluyeron el trabajo que había hecho Felipe y le respaldaron de esa manera. Dice, les impusieron las manos para que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo. Ya no era solamente el trabajo de Felipe, sino también de los apóstoles que estaban respaldando esa obra que había hecho. Pero es interesante observar ahí que el trabajo de Felipe, y quiero repetir esto, se centra exclusivamente en Cristo. Y ese es uno de los principios fundamentales que la iglesia nunca debe perder. ¿Qué debe proclamar? La obra de Cristo, el trabajo redentor de Cristo. No es el hombre, los hombres, sino es Cristo. Y cuando la prédica es cristocéntrica, se está cumpliendo con el propósito que Dios ha establecido. Entonces ahí vemos el primer ejemplo. Un ejemplo donde el líder está proclamando a su maestro, que en este caso es Cristo. Pero luego tenemos el otro lado. Miren ustedes versículos 9 al 11. Simón. Yo he puesto aquí entre paréntesis el falso cristiano. Porque miren ustedes lo que dice versículos 9 y 11. Había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquellas ciudades y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguno grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Aquí vemos el otro lado. El lado equivocado, el lado donde el líder no busca proclamar a Dios, sino proclamarse a él mismo. Dice, este hombre Simón había capturado la atención de la gente, pero no la había capturado enseñándoles quién era Cristo, sino simplemente hablando con engaño, con mentiras, haciendo creer a la gente, así como mencionaba, iglesias que tienen prácticas totalmente aparte de la Escritura. No, que vengan aquí, que hay una astilla de la cruz de Cristo. Yo siempre a veces en el colegio le decía a los chicos, tan grande habrá sido la cruz de Cristo para que por todo el mundo estén astillas y no se acaba, ¿no? En primer lugar, y en segundo lugar, ¿y dónde lo encontraron, no? O la tierra de Palestina, que han traído la tierra de Palestina, o el manto sagrado, ¿no? Y que tiene que pasar por debajo del manto. Es decir, simplemente cosas que atraen a la gente.
Y este Simón estaba haciendo lo mismo. Era un artista, era una gente bien despierta en ese sentido. Buen mercader era él, ¿no? Dice, había convencido, ¿pero con qué? Con engaños. Dice ahí, ejercía la magia. Ahora, nosotros sabemos la magia a qué está ligado, ¿no es cierto? La magia es una acción que está ligada con el ocultismo, con el satanismo y con estas cosas que no son nada buenas. Y este hombre dice, había engañado con eso. Y había engañado de tal manera que mucha gente le seguía. Él creía que tenía poder. Mucha gente estaba, dice, siguiéndole, realmente deslumbrada por lo que él hacía. Pero su base, su fundamento era negativo. Porque no era la palabra de Dios. El Espíritu no estaba ahí. Y claro, él estaba engañando. Y hay muchos pasajes en la Biblia que nos muestran que hay que tener cuidado de eso. Miren, por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Ahí hay una explicación o algo que nos llama la atención para tener cuidado. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la imposición de mentirosos, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Gente que va a cambiar la realidad de las cosas de Dios. Gente que creyendo ser alguien importante hace lo que quiere. Y pensando en esto, lo que hemos leído de Saúl. Miren ustedes, Saúl era un rey y tenía todo el poder y toda la autoridad. Y él como rey había recibido una orden de parte de Dios. ¿Cuál era? Vaya y destruya a los amalecitas y mátenlos a todos. ¿Y qué hizo? Dice, mataron a la gente, capturó al rey y lo llevó. Y todavía dice, llevaron del botín. Y hay una palabra que a mí siempre me llama la atención de lo que aquí este rey dice. Cuando es increpado, ¿no?, por el instrumento de Dios. Y le dice, pero ¿por qué te quejas? He traído al rey, lo he capturado. Es un botín de guerra. Y es más, lo que tú me estás diciendo que es, ¿no?, el válido, son los animales engordados que he traído para ofrecer sacrificio a tu Dios. O sea, imagínense, destruye todo, porque eso es abominable delante de Dios. No, pero yo he traído para ofrecer sacrificio a tu Dios. Y por eso Samuel, ¿qué le dice? Dios se agrada de sacrificios de este tipo. Dios se agrada que le ofrezcas estas cosas que son abominables. Dios se agrada de la obediencia. Y lo que viene al final es durísimo para Saúl. Por cuanto tú has desechado a Dios, Dios te ha desechado y te ha quitado el trono. ¿Qué le sirve ser rey? ¿De qué le sirvió si no obedeció a Dios? ¿De qué le sirvió ser rey y usar mal su cargo para hacer lo que él quiere? Ah, yo soy rey, no puedo ofrecer sacrificio. Ah, pero voy a hacer, pues soy rey, pues, ¿no? ¿Quién me va a decir no? Dios le dice, desechaste a Dios, Dios te desecha a ti. Porque no estás haciendo lo que es recto. Ahora, volviendo otra vez aquí, no solamente dice que es un engañador, dice que es un impostor. Ahora, ¿qué significa impostor? Alguien que asume algo que no es. Él está asumiendo ser cristiano, pero no lo es. Tiene algunas cosas que hacen los cristianos, pero él no es un cristiano. Está usando esta expresión
esta habilidad para simplemente engañar a los demás. Este hombre está confundiendo a la gente. Y miren ustedes lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. Ahora, obviamente lo que está haciendo aquí Simón es disfrazarse de ángel de luz, utilizando poderes, porque dice que él hacía en su magia, hacía cosas que a la gente les causaba admiración. Claro, Satanás también hace magias, Satanás también hace milagros. Yo a veces cuando converso con algunas personas dicen, no, pero mira, la Virgencita o el Santito, esto me ha hecho un milagro. Le digo, ¿estás seguro que te ha hecho él o es Satanás? Pues la Biblia dice que es Satanás el que hace sus milagros a través de él. Sí, puede hacer milagros, pues tiene poder. Y Dios le permite en algún momento actuar de esa manera. Y Simón estaba en eso. Ahora, miren ustedes lo que viene más adelante con relación a este personaje, este falso cristiano. Miren lo que sucede ahí. Dice, había convencido, creyeron también muchos por lo que él hacía. Pero, ¿qué es lo que viene más adelante? Y ahí viene ya la parte más dura para este personaje, en el versículo 18 al versículo 19. Dice ahí, versículos 18 y 19, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Me hace recordar siempre a los dibujos animados de McDonald's, el patito McDonald. No sé si ustedes han visto, pero a veces el patito salía cuando era muy aficionado al dinero, ¿no? Y cuando veía la posibilidad, sus ojitos salían signos de dólares, ¿no es cierto? Y cuando leo esta imagen, veo eso, ¿no? En Simón, que sus ojos estaban en dólares ahí, ¿no? Ay, miren, el Espíritu Santo. Mi magia ya quedó chica con esto. Véndame porque yo quiero hacerme rico con esto, ¿no? Estaba él pensando en su economía. Con esto me voy a hacer rico, así que véndame a mí también. Ahora, simplemente esta expresión muestra realmente que Simón no entendía lo que es el cristianismo. No entendía el mensaje de Cristo. No sabía quién era Cristo. Él simplemente era un líder que había surgido por ahí, un charlatán, como decimos hoy en día, que simplemente se estaba llenando el bolsillo con algunas estrategias y usando el nombre, como dice, creyendo que era alguien. Y la gente incluso pensaba que era Dios. Miren a qué extremo les había engañado. Creían, dice ellos, que era un Dios. Pero lo que él hacía era totalmente diferente, contrario a lo que Dios había establecido. Y por eso aquí en los versículos 18 y 19 dice, cuando vio él que el Espíritu Santo era recibido por los creyentes verdaderos y que empezaban a hacer los milagros, dijo, no, esto también quiero yo. Y como yo tengo plata, voy a comprar un poquito, ¿no? Él pensaba que era como ir a la bodega y comprarse un kilo de algo, ¿no? Para tener poder. Y la llamada de atención es dura. La llamada de atención es dura. Miren ustedes versículos 20 y 21. Entonces Pedro le dijo,
tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Duro. Oye, Simón, no eres nada. Simón, no sirves para esto. Estás fuera porque no entiendes quién es Cristo. No entiendes el mensaje de salvación. El mensaje de salvación no es para hacerse ricos. La palabra de Dios no es para comercializarla. La iglesia no es para llenarte de plata, es para proclamar a Cristo. Por lo tanto, no tienes parte en esto. Miren, no tienes parte en esto. Y es más, dice, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Has pecado contra Dios. Clama a Él. Ojalá Dios te perdone. Pero lo que has hecho es una falta grave. Has usado el nombre de Dios en vano. Has usado la palabra de Dios para tus propios beneficios. Arrepiéntete. No puedes seguir en ese camino. Ahora, frente a esta situación, es bastante duro lo que vemos ahí en la Escritura, lo que los apóstoles dicen. Estás totalmente mal, tienes que corregirte. En primer lugar, debes tener claridad en lo que es la palabra de Dios para poder seguir enseñando. Ahora estás totalmente perdido. Estás totalmente fuera de foco. Estás en un camino totalmente distinto. Entonces, hermanos, la conclusión aquí. Sí, es bueno tener un líder. Saber a quién seguir. Y nosotros sabemos que nuestro líder es Cristo. Pero tenemos que hacer lo que Cristo quiere. No lo que a mí me parece. No lo que yo quisiera hacer. Sino lo que el Señor me ha enseñado a través de su palabra. No seamos como Simón. No veamos oportunidades para hacernos ricos, sino seamos como Felipe, que proclamamos a Cristo y que convencemos a las personas por la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y que Él nos ayude realmente a cumplir con ese propósito tan especial y el privilegio que tenemos de formar parte de ese pueblo de Dios, y que realmente lo que hagamos sea agradable delante de los ojos de nuestro Dios, nuestro Creador. Amén. Vamos a orar, hermanos, dando gracias al Señor por este momento, y luego tendremos la alabanza en el Salmo 3. Oremos. Señor, en esta oportunidad queremos nuevamente agradecerle por su palabra que nos exhorta, que nos enseña qué es lo que debemos hacer como hijos suyos. Ayúdenos, Señor, siempre a ver lo bueno, lo correcto, lo que usted quiere que hagamos, y dejemos de lado aquello que el mundo muchas veces nos ofrece con sus atracciones. Que no cedamos, Señor, a las tentaciones del enemigo. Que busquemos siempre contrastar toda enseñanza con su palabra, y si va de acuerdo a ella, seguirlo, pero si va en contra, Señor, desecharlo. Denos esa sabiduría, denos ese entendimiento, y sobre todo esa fuerza de voluntad para mantenernos en el camino que usted, Señor, nos ha enseñado. Oramos también, Padre, por la iglesia en forma general, para que en todo lugar donde su nombre sea proclamado, que realmente haya avivamiento. Pero oramos para que aquellas personas o aquellos líderes que quieren usar su palabra para lucrar,
no los permita, Señor. Póngales tropiezos, póngales impedimentos para que no lo sigan haciendo, para que, Señor, no contamine la iglesia de Cristo. Oramos, Señor, por cada uno de los líderes de la iglesia, los pastores, los ancianos, que, Señor, sean sabios en gobernar, sabios en enseñar, sabios en guiar a su pueblo. Es una tarea tan hermosa, porque es compartir las bendiciones que usted ha dejado. Pero oramos, Señor, que usted nos conforte a través de su Espíritu Santo. Oramos por nuestro país con tantas necesidades, un país donde se hunde, Señor, en la corrupción, en las cosas negativas. Señor, usted levante líderes que realmente sean temerosos de Dios y que quieran luchar por el bienestar del país. Señor, oramos porque estamos entrando a un periodo de elecciones y que hay una gran incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. Los candidatos que hay no dan confianza. Pero, Señor, usted diríjanos qué hacer en esta situación. Sea usted nuestra luz, sea usted quien nos guíe en nuestras decisiones que tengamos que tomar. Padre, oramos también por los hogares que conforman las iglesias, que usted, Señor, bendiga a cada uno de ellos y que cada vez más fortalezca nuestra comunión con usted, nuestro acercamiento a usted. Le pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar, hermanos, el Salmo número 3. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza, mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que pusieron
10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas Jehová es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Vamos ahora, hermanos, a tener este tiempo de nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos darle gracias también por esta oportunidad que usted nos brinda de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas como parte de nuestra gratitud por todo el amor y la comprensión que usted tiene para nosotros, por el sustento que usted nos brinda cada día. Gracias, Señor, por ello. Y ponemos esto en sus manos para que sea utilizada en la expansión de su reino. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos ahora a pasar a la cena del Señor. Le voy a pedir al pastor Carlos que pueda pasar adelante para dirigir. Hermanos, voy a invitarles a abrir sus Biblias en la epístola, la primera epístola de Corintios, en el capítulo número 11. Ese pasaje alusivo a la institución del sacramento de la cena del Señor. Y precisamente la lectura está desde el versículo número 17 y podemos leerlo de manera antifonal, es decir, yo leo un versículo y ustedes leen el siguiente. Dice así, Primera de Corintios, en el capítulo número 11, versículo número 17. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coméis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, y sin discernir el cuerpo come y bebe su propia condena. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Hermanos, nosotros estamos ahora en este servicio de oración prestos para participar de la cena del Señor. Y hemos leído este pasaje donde justamente Pablo nos registra y establece la institución de la cena del Señor. Y es así para que nosotros el día de hoy también podamos participar de este sacramento y podamos tener presente la vida, la obra, el sacrificio y la bendición de participar en este sacramento que el Señor sirvió. Vamos a orar. Padre bendito, Señor eterno, gracias te damos por este momento que tú nos das, particularmente para participar del sacramento de la cena del Señor. Padre nuestro, te agradecemos por tu gracia, por tu misericordia, por esta bendición, Señor, que tú has dado a tu iglesia a través del Señor Jesucristo. Y ahora, Señor, que nosotros vamos a partir el pan y vamos a beber el vino, te agradecemos por estos elementos, el pan y el vino. Rogamos tu bendición sobre ellos. Y, Señor, tu presencia, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras voluntades. Que podamos nosotros entender que es tu gracia, es tu misericordia, es tu amor para con nosotros, Señor, expresado en este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos, Señor, apreciar y valorar la riqueza y la grandeza de este sacrificio de nuestro Señor. De tal manera tú amaste, dice tu palabra, Señor, al mundo y diste a tu Hijo. Te damos gracias por el don de la fe que tú nos has dado. Y nosotros creemos en ti, en tu palabra, en tu Espíritu Santo, en todo lo que tú a través de ella nos permites conocer y entender. Rogamos tu asistencia, tu ayuda y tu dirección para que este tiempo de celebración sea un tiempo de bendición espiritual en nosotros, porque recordamos lo que el Señor Jesucristo hizo por salvarnos. Recordamos su sacrificio único y suficiente para que nosotros podamos alcanzar el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna en Él. Te alabamos, te damos gracias y oramos así en Cristo Jesús.
Amén. 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 Hermanos, voy a pedir que todos aquellos hermanos miembros en plena comunión de esta congregación u otra congregación hermana puedan ponerse de pie para participar de la cena del Señor. Dice la palabra del Señor: y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Dice la palabra del Señor: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Bebamos, hermanos.
dice la palabra del Señor, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre bendito, Señor eterno, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido, nos permites participar en esta celebración del sacramento del Señor referido a la Santa Cena, como así le conocemos. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por la seguridad y la certeza que tú nos das en tu plan y en tu propósito salvífico para tu pueblo, Señor. Te alabamos y te damos gracias, Señor, porque estableciste ese pacto de gracia para bendición de tu iglesia. Y, Señor, han pasado muchos años, han pasado miles de creyentes en la historia de la humanidad, siendo partícipes de esta gracia, de esta misericordia, de esta bondad tuya. Y ahora, Señor, en este tiempo, nosotros participamos de esta misericordia tuya, expresada en Cristo Jesús y celebrada, Señor, y recordada y tenida presente siempre en esta cena. Señor bendito, rogamos porque tú nos ayudes en tu gracia, en tu misericordia, a siempre tener presente quién eres tú y quiénes somos nosotros. Y Padre bendito, en ese propósito tuyo, ser instrumentos de bendición para otros con el Evangelio de Jesucristo. Gracias por la bendita y gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo. El justo murió por los injustos. Oh Dios bendito, y tú nos has dado la certeza de esa salvación, la manifestación de tu amor y la bendición y privilegio de conocerte, porque tú, Señor, desde la eternidad te has dado a conocer al hombre, y tú, Señor, vas llamando a cada uno de nosotros a esa relación, a esa comunión, a ese vínculo de fe y obediencia en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque el Señor Jesucristo logró para nosotros lo que para nosotros es imposible. El justo murió por los injustos. Bendito y alabado seas tú, Señor. Y te damos gracias porque esa obra, Señor, de bendición, de redención para nosotros, de humillación para nuestro Señor Jesucristo, significa e implica también de exaltación a nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo, parte de esa manifestación gloriosa, aún no ha sucedido. Tampoco sabemos cuándo lo será. Sin embargo, nosotros creemos y tenemos esa expectativa de que en Cristo Jesús nosotros participamos de ese perdón, de ese amor, de esa salvación tuya. Y también, Señor, somos conscientes de la realidad de tu palabra cuando tú nos afirmas y nos refieres ser partícipes de esos cielos nuevos y esa tierra nueva. ¿Cuándo lo será? No lo sabemos. Bendito y alabado seas tú, porque tu Espíritu Santo, tu palabra, constantemente nos anima, nos alienta, nos exhorta a vivir en esa novedad de vida. Bendito seas tú, Señor, y seas fortaleciéndonos a cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, sabiendo que por tu gracia, por tu misericordia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo,
nosotros somos partícipes de esta salvación tan grande que tú nos has dado en él. Y esperamos, Señor, su exaltación del Hijo de Dios. Esperamos, Señor, la venida de nuestro Redentor. Te damos gracias por esa esperanza que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos para siempre vivir en esa expectativa de que el Señor Jesucristo vuelve otra vez por su iglesia. Y a nosotros, Señor, a vivir en esa novedad de vida como hijos tuyos cada día que tú nos das. En tu propósito individual, en tu propósito glorioso para tu iglesia. Te alabamos, te bendecimos. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Señor entonando el Salmo número 121. Salmo número 121. Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Dios bendito, Padre nuestro, te damos gracias por este momento que tú nos has dado, de este servicio de oración para ti, Señor, oh Dios eterno, en el cual nosotros, siendo partícipes, somos bendecidos, hemos sido dirigidos y bendecidos por ti, Señor. Padre nuestro, gracias te damos por lo que tú cada semana, en cada tiempo, en cada momento de nuestras vidas, nos enseñas, nos exhortas, nos animas, nos desafías a vivir en esta fe que tú nos has dado. Padre nuestro, que esta semana que empezamos el día de hoy, lo hacemos, Señor, la iniciamos adorándote y alabándote a ti. Tú nos ayudes, nos dirijas, nos bendigas. Y Señor, seamos instrumentos de bendición con el Evangelio de Cristo a los demás. Padre nuestro, seas con cada uno de nosotros y que también cada uno de nosotros podamos
tenerte presente a ti en nuestras vidas. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Hermanos, entonemos el cántico de Simeón, ahora soberano Señor. Ahora soberano Señor, permite que conforme a tu palabra tu siervo vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual preparaste en presencia de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Pueden tomar asiento. Un saludo cordial a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, y en particular sé que varios de nosotros vemos caras nuevas, tal vez para algunos, pero gracias a Dios que hoy día tenemos la visita de la familia, de mi hermano Boise y su esposa, Gillian. Ellos estarán unas semanas aquí en el Perú, y hoy día particularmente están con nosotros acompañándonos en la celebración de este servicio al Señor, y nos da gusto poder tenerles, y qué bueno adorar, alabar juntos al Señor el día de hoy. No conocemos tal vez a un par de hermanos allá en Londres, pero si no hay oportunidad, sea posible llevar nuestros saludos a los hermanos. Algunos hermanos les conocemos, pero son muy poquitos, pero les conocemos. Cuando regresen a esta ciudad propia de ustedes, así como Lima es propia nuestra vivencia como tal para nosotros. Amados hermanos, un cordial saludo a ustedes también, y también manifestarles que hay algunas de las actividades que nosotros celebramos durante la semana. Para algunos de ustedes es factible, en algunos casos sabemos que para otros no, pero quisiera referir o reiterar. Recuerden los días martes, ¿sí? Los martes hemos cambiado el horario de nuestra reunión de oración, ya no son los miércoles, sino que recién hemos hecho ese cambio para que sean los días martes. Es en el mismo horario, de 8 a 9 de la noche. Y también lo hacemos por el internet, en el Zoom, en Google Meet, para los hermanos que algunos todavía están saliendo del trabajo o están llegando para llegar a sus casas y se conectan y puedan participar. También este jueves tenemos nuestra reunión para matrimonios. ¿Se acuerda el libro texto que estábamos trabajando, el significado del matrimonio? Y estamos en el capítulo 5 para ver la segunda parte, ¿sí? Timothy Keller tiene varios, ya se han traducido varios de sus documentos, de sus textos, y hay un paquetito de varios libros que tienen que ver, justamente uno de ellos es el matrimonio. También hay la oración, también hay la predicación, también hay las buenas obras. Vamos a ir trabajándolo, pero les animamos para poder participar los días
jueves en el horario también de 8, ahí sí tomamos un poquito más de tiempo hasta las 9:30, 9:30 con reloj. Pero a veces algunos siguen preguntando, algunos siguen comentando y a veces se va unos minutitos más de las 9:30. Pero es reunión para matrimonios y las personas que también quieran participar, no necesariamente siendo casados, lo hacen y animamos para que los que quieran también involucrarse lo puedan hacer. Entonces, he tomado, bueno, no es que he tomado, no he recibido respuesta de nuestro hermano Juan de Dios. Si alguno de ustedes lo tiene, háganoslo saber. Me parece que él ha cambiado de número, es lo que puedo pensar, pero no tenemos comunicación con nuestro hermano Juan de Dios. Él estaba con una diabetes severa. Estamos orando por él, pero si alguno logra tener comunicación con él, nos pasa la voz para poder comunicarnos con él también. Y por otro lado, nosotros también queremos que cada uno de ustedes pueda participar en alguna de estas actividades que realizamos durante la semana, en el sentido de poder tener una participación activa. No quiere decir que no hay, sí la hay, pero poder ver iniciativas en algunos casos para algunas cosas que tengan que ver con la celebración misma de la actividad. Nosotros estamos en un año electoral, y lo digo así porque en este mes de abril vamos a elegir al próximo presidente de la República de este país. Oremos al Señor, sigamos orando al Señor por esta necesidad y que el Señor nos ayude, nos dirija para poder interceder y nos ayude también como nación, como país. Usted tiene una idea, sí sabe que somos 33 millones de peruanos, ¿no? Bueno, yo me acuerdo cuando siempre, por mucho tiempo hemos dicho 30, pero ya estamos sobre los 33 millones de peruanos. Oremos al Señor para que el Señor, en su gracia y en su misericordia, bendiga al pueblo de Perú también. Entonces, el día martes y el día jueves, en el horario de 8 de la noche, tenemos estas reuniones. Si usted tiene alguna iniciativa, alguna cosa que sea necesaria considerar, particípenoslo también, porque el grupo de jóvenes también los días viernes se ha reiniciado, ¿no? La reunión, bueno, hubo unos 2 viernes que no, sí, de los días viernes, y entonces pueda participar. Si por algún motivo no lo puede, orar al Señor por el trabajo y la reunión de los jóvenes también los días viernes por la noche. Entonces, no hay otro anuncio en particular. Bienvenidos para todos y cada uno de ustedes. Ya como todavía no, ¿cuándo es la fecha? Ya les dijeron. El miércoles. ¿Este miércoles? Sí, pues estamos en enero. Para enero, primera quincena. Sí, pues estamos dentro de la primera quincena. Ok. Seguiremos orando por nuestra hermana Ariadna. Dios mediante, varoncito o mujercita. Un varoncito, el segundo tigre. Qué bueno, para el miércoles, ¿no? Ok. Entonces estemos orando al Señor por este parto. El Señor bendiga y ayude a nuestra hermana Ariadna para que todo en su gracia, en su misericordia vaya bien. ¿Alguien tiene alguna cosa que compartir? Como a veces surge alguna necesidad o algo por lo cual orar. No. Muy bien. Entonces podemos saludarnos los unos a los otros. Muchas bendiciones del Señor para ustedes también. Muchas gracias.